Vamos a hacer entrar en pantalla acá, René, a nuestro último invitado del foro de Chillán, acá para cerrar definitivamente a nuestro querido doctor Álvaro Uribe ahí en pantalla también. Toma. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi saludo con inmenso aprecio a todos ustedes y me da mucho gusto estar en la compañía de ustedes esta tarde y veo que lo están haciendo muy ameno porque lo van llevando conversado. Para mí es un momento difícil porque el gobierno de Colombia está empezando. El gobierno que salió del presidente Iván Duque era un gobierno de nuestro partido. Ganó Gustavo Petro. Nosotros somos hoy partido de oposición. Yo he dicho que hay que manejar esta oposición con mucha franqueza en las tesis y construir un diálogo personal, que ya tuve una oportunidad de diálogo con el presidente, no obstante ser yo miembro de la oposición. Entonces, todo eso me lleva, queridos amigos, a estas... ¿Qué digo yo? A estas clarificaciones para responder cualquier inquietud que ustedes tengan sobre Colombia, como me lo anunciaron. Entonces, listo a atender sus preguntas, sus preocupaciones. Bueno, queremos agradecerle a René por su participación con nosotros en el Foro de Chillán. Un abrazo hasta México. Gracias, René, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, René, muy amable. Gracias por su atención. Un abrazo grande para ti, con los agradecimientos de siempre. Y un abrazo, presidente Uribe, también. Muchas gracias, René, muy amable. Presidente Uribe, qué placer tenerlo nuevamente en el Foro de Chillán 2022, que pretendemos seguir creciendo como una voz de esperanza para la libertad de América Latina, para la conservación de nuestros valores patrios, familiares y la libertad religiosa. Básicamente queremos darle la oportunidad, presidente, de que usted nos comparta su visión del futuro de Colombia y posteriormente entramos ahí con preguntas y respuestas. ¿Le parece? Bueno, muchas gracias. Para mí es un inmenso honor. Para ser ágil, yo he visto algunos obstáculos a las democracias latinoamericanas. El obstáculo a las economías ilícitas, en algunos países toleradas, en otras, aunque muy fuertes, no tienen tolerancia a los gobiernos. Colombia tiene esa dificultad, más de 220.000 hectáreas de coca, herencia del gobierno de Juan Manuel Santos y del acuerdo con la FARC. El gobierno saliente del presidente Iván Duque hizo un esfuerzo en la erradicación manual, pero no se pudo controlar. Y hay zonas donde el crimen organizado empieza a reemplazar el Estado de Derecho. A mí me preocupan los anuncios del presidente Gustavo Petro en ese sentido, a pesar de que el presidente Duque heredó un problema muy grande del gobierno Santos y que el presidente Petro lo hereda del presidente Duque. Yo creo que si a esto no se le pone autoridad con toda la fortaleza y simplemente se busca lograr acuerdos con los grupos criminales y se deja a un lado el ejercicio de autoridad, esto puede seguir de mal en peor. Me preocupa muchísimo también Colombia. Aparece hoy como el país del mundo entre los que están listados con el mayor crecimiento económico en el segundo trimestre. Fue el 12.6, en el primer trimestre fue el 8.6. Y eso es fundamental para poder superar la pobreza. En nuestra manera de ver las cosas hemos dicho que la empresa privada y la superación de la pobreza son variantes o variables mutuamente dependientes. Solo es superable la pobreza y construible la equidad con una empresa privada muy vigorosa, que a su vez se legitima y se mantiene sostenible en el tiempo si se avanza en los objetivos sociales. Veo unas preocupaciones. La reforma tributaria propuesta por el presidente Petro y la reforma energética
pueden generar una disminución muy radical de la economía. Nosotros estamos examinando los proyectos, nos tenemos que expresar esa preocupación y ojalá el gobierno vea que en esos proyectos hay enormes riesgos para la economía colombiana y que sin una economía robusta como la que tiene en este momento Colombia, si deterioran esa economía, se dificulta mucho una política social sostenible. Me quiero referir expresamente a la reforma tributaria presentada, a los anuncios sobre reforma energética y al tema también al tema agropecuario. Yo dejaría el tema ahí. He tenido alguna preocupación con la justicia colombiana, con sectores de la justicia colombiana, pero eso viene de atrás. Hace muchos años, Plinio Apuleyo, Mendoza, gran escritor latinoamericano, colombiano, denunció que los movimientos extremoizquierdistas habían tenido la habilidad de insertarse en la justicia y han hecho daño, han distorsionado sectores de la justicia y ojalá eso no se siguiera acentuando, sino que se pudiera reorientar. Para preguntas y preocupaciones de ustedes, con el mayor gusto los escucho. Presidente Uribe, ¿qué pasó a Colombia? Después de su gobierno rescató a Colombia, trajo la paz a Colombia. ¿Qué pasó después de ahí? ¿Por qué se perdió el rumbo en tan poco tiempo? Juan Manuel Santos aparecía como el orador más radical contra Chávez y contra Castro en América Latina. Inclusive cuando él era ministro de mi gobierno le tenía que decir, mira, deja el tema que eso lo maneja la Cancillería. Se hizo elegir con nuestras tesis y a la semana declaró a Chávez el nuevo mejor amigo. Entró en un proceso de paz con la FARC, anunció unas líneas rojas, nunca las respetó, hubo impunidad total. Para nosotros hacer acuerdos de paz no nos oponemos, lo que nos oponemos es a la impunidad total, porque el caso de Santos en Colombia muestra que la impunidad total no genera paz. Lo que la impunidad total trae es mal ejemplo y estimula nuevos grupos violentos. Mire lo que ha pasado en Colombia a raíz de ese acuerdo de Santos con la FARC. Dijo que no traería al Congreso de la República a los delincuentes responsables de delitos atroces, de lesa humanidad los trajo, que pagarían cárcel, así fuera con una sentencia reducida. Nada de eso se cumplió. Colombia en el 2013 había bajado a 42.000 hectáreas de coca. Santos se puso de acuerdo con la FARC para no combatir la coca y entregó el país con 220.000 hectáreas de droga y enormes dificultades que heredó el presidente Iván Duque, porque el presidente Iván Duque no tuvo los instrumentos para combatir adecuadamente, más eficazmente la droga. Estos temas de Santos también se expresaron en la economía, porque, por ejemplo, cuando él no ganó el plebiscito contra todos los pronósticos, quienes estamos del lado del no propusimos un gran acuerdo nacional para reformar los textos de La Habana, pero Santos no quiso. Prefirió congraciarse con la FARC que lograr ese gran acuerdo nacional. Y pasó algo que me preocupa a mí mucho de la justicia colombiana. El no que ganó en un plebiscito desconocido por el gobierno, lo enmendaron por una proposición del Congreso. No por una reforma constitucional del Congreso, no por una ley expedida por el Congreso. Lo enmendaron por una proposición del Congreso. Inaudito, un veredicto popular modificado por una proposición de un Congreso. Pero Santos había inducido ese Congreso por un mal camino, comprado con lo que se llama el barril del puerco en la política, con contratos entregados a personas que señalaban los congresistas, etc. Hoy, por ejemplo, hay un nuevo testigo.
o una persona ha anunciado un acuerdo con la Fiscalía para declarar cómo llegó una enorme cantidad de dinero de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos de 2014. Eso sigue impune, queridos amigos del Foro de Chillán. Y todo eso también creó desconfianza en la economía. Y Santos, que recibió un país avanzando en seguridad, lo entregó totalmente sumergido en la violencia. Que recibió un país con un gran descenso en narcóticos, lo entregó con 220.000 hectáreas de droga. Que recibió un país con una gran fortaleza de inversión privada, lo entregó con crecimientos de la economía inferiores al crecimiento de la población. La economía se recuperó muchísimo en el gobierno del presidente Duque, a pesar de la pandemia. El año pasado la economía colombiana estuvo entre las 3 primeras en el mundo en crecimiento. El primer trimestre de este año 8.6, el segundo trimestre 12.6, ahora parece como el mayor del mundo. Y hay estas señales de riesgo que yo he anotado de las políticas anunciadas por el presidente Gustavo Petro. Y hay, frente a ellos tengo una diferencia. Gustavo Petro nos ha combatido toda la vida. Cuando yo dialogué con él, el país lo conoció y dije, pues es el diálogo con quien ha sido el acérrimo contradictor, muy distinto a Santos, que se hizo elegir con nuestras políticas y las cambió totalmente y le hizo inmenso daño al país, como lo muestran las cifras, como lo muestran los hechos, como lo muestra la circunstancia de pasar de 42.000 hectáreas de coca a 220.000, como lo muestran las circunstancias de violencia que deja Juan Manuel Santos, como lo muestra el deterioro de la economía, una economía que estaba creciendo vertiginosamente y él la entregó creciendo menos que el crecimiento de la población. La entregó con un comportamiento económico per cápita negativo. Hizo enorme daño. ¿Cómo, presidente Uribe, ve usted el estallido social de Chile en 2019 y el estallido social en Colombia? Yo creo que obedecieron a conjuras políticas internacionales. Estaban muy bien sincronizados. El de Colombia del 2019 no tenía ninguna razón de ser. El presidente Duque acababa de llegar, la economía se estaba recuperando sustancialmente. El presidente Duque aumentó el presupuesto educativo en un 50%. Hay cosas muy buenas del gobierno del presidente Duque, otras son difíciles, pero cosas muy buenas del gobierno del presidente Duque. Ese estallido social del 2019 fue un estallido político anunciado. Cuando el presidente Duque llegó a la presidencia, se le dijo que no lo iban a dejar gobernar, con las calles de Colombia en permanente agitación y violencia. Creo que el de Colombia tuvo un elemento diferente del de Chile. No obstante que obedecían a una conjura internacional idéntica, el de Colombia tuvo dos elementos muy particulares: la masiva financiación por parte del narcotráfico y de grupos organizados terroristas como disidencias FARC, ELN, etc. Y en la reincidencia, que fue el nuevo paro nacional de Colombia del 2020, pues estaba programado, pero infortunadamente nuestro gobierno del presidente Duque les dio razones, les dio el detonante, porque después que había dicho que no se necesitaba una reforma tributaria, a pesar de nuestro partido presentaron una reforma tributaria sumamente retadora. Y cuando empezó el problema de violencia, el gobierno no ejerció autoridad. Yo creo que hay que distinguir en todos nuestros países lo siguiente: una cosa es disuadir la violencia con el ejercicio de autoridad, enfrentarla; otra cosa es reprimir la protesta. Nosotros siempre dijimos, está bien la protesta, lo que no se puede permitir es la violencia. Esa violencia le hizo un daño enorme a la economía colombiana. En el Valle del Cauca afectó muy severamente al 36% de las empresas generadoras de empleo. Yo diría esto en breve sobre esa problemática que vivió Colombia en el 19 y en el 20,
y la comparación con Chile. En Chile tuvimos este voz popular de que el presidente le faltó voluntad política y fuerza para restablecer el orden que se estaba perdiendo. ¿Le ocurrió lo mismo al presidente Duque? Yo aprecio mucho al presidente Duque, siempre reconozco todo lo bueno que hizo, pero yo no estoy de acuerdo, primero, con que se hubiera presentado esa reforma tributaria. No estoy de acuerdo después que no la hubieran quitado. Antes de ese paro, dieron lugar a ese paro, y no estoy de acuerdo que se demoraran tanto en ejercer esa autoridad. Vinieron a ejercer autoridad las 5 o 6 semanas cuando se había destruido mucha empresa, mucha fuente de empleo en Colombia. Yo creo que hay un concepto equivocado. Muchos creen que el ejercicio de autoridad es la represión de la protesta, del libre examen, la represión de la queja ciudadana. No, en el gobierno que yo presidí se respetaba la protesta, pero ahí estaban las fuerzas militares para disuadir la violencia. En el gobierno, en lo que pasó en Colombia en el 2020, no hubo un ejercicio de autoridad que hubiera impedido esa violencia, que la hubiera disuadido a tiempo, que la hubiera parado a tiempo. Y cuando nosotros pedíamos eso, no significábamos con nuestro pedido que se reprimiera la protesta. La protesta es válida en las democracias, hay que respetarla, pero hay que separarla de la violencia, que hay que evitarla, disuadirla, combatirla con autoridad. Presidente Uribe, la vez anterior que contamos con su grata presencia en Foro de Chillán el día 21 de agosto del año pasado, no había ocurrido el desastre ni en Perú, ni en Chile, ni en Colombia. Estábamos al borde de, hoy día ya nos estamos precipitando definitivamente. El futuro de Brasil es incierto y hay motivos para estar preocupado también. Argentina no da muestras de recuperar y Ecuador también está en una situación hasta cierto punto bastante compleja. Bajo ese contexto y viendo que en un lapso de un año exactamente ha cambiado para peor, desgraciadamente, la situación de nuestra Latinoamérica y que Centroamérica no está ajena también a todos estos riesgos, su visión para el futuro de nuestro continente. Usted lo ha dicho, es muy preocupante. Ahora no entiendo lo de Brasil, porque uno ve una muy buena economía del presidente Bolsonaro, una inflación muy reducida, un desempleo a la baja. Yo no entiendo lo de Brasil. La situación es bastante compleja. Yo creo que nosotros tenemos que asumir en todo el continente una posición crítica, argumental, visitar las universidades, hablar con la juventud. A la juventud la han cautivado mucho en favor de estos socialismos y le han dicho a la juventud también, la han formado también, creándole conciencia sobre problemas que no han existido o sobre la ilusión de que el socialismo los puede resolver. Claro, ahí quería, perdón la interrupción, pero quería usar una palabra. ¿Cree usted, lo que veo, lo que le escucho, va por ahí? ¿Cree usted que esto en realidad fue un proceso inducido abiertamente a través de ellos? Los utilizaron, por supuesto. Es que nuestra región tiene un promedio de edad de 30 años. Y los esfuerzos educativos han logrado que en los últimos años personas cuyos padres no tuvieron acceso a la educación la hayan tenido. Entonces, a nosotros nos toca hacer un gran esfuerzo sobre la educación, mostrar cómo lo único que resuelve los problemas sociales, que crea condiciones de igualdad de oportunidades, que supera pobreza, que disminuye las brechas del ingreso, es la libertad, el ejercicio de la empresa privada, el emprendimiento, que se necesita un Estado que respete la familia como la principal educadora, etcétera, etcétera. Pero también nos toca ser autocríticos, porque muchos de nuestros gobiernos han tenido la culpa, o porque no han ejercido autoridad, o porque no hicieron programas sociales suficientemente profundos o a tiempo. A mí me da pena. Juan Manuel Santos
se hizo elegir con nuestras políticas. A nuestro gobierno lo querían los ricos, los pobres y los de la mitad. Estaba funcionando bien en medio de mis errores humanos, lo que llamamos confianza inversionista, seguridad democrática, cohesión social. Íbamos avanzando. Las cifras así lo mostraban. La reducción de la pobreza, la reducción de la violencia, la confianza de inversión. Juan Manuel Santos pudo mejorarlo en nuestro gobierno, haber corregido errores en que yo había incurrido, pero lo que hizo fue apartarse totalmente de esas tesis que lo eligieron. Nosotros también que tenemos que hacer autocrítica, reconocer qué ha faltado a los gobiernos democráticos de América Latina, que hemos dejado que el discurso contra la democracia, que el discurso del socialismo avance. ¿Cree usted, presidente, que la debilidad, la traición, la falta de principios, la cobardía son conceptos atribuibles a lo que se podría llamar la derecha continental? La verdad, ha faltado mucha claridad y ha faltado mucha visión. Ha faltado entender que hay que proteger a la empresa privada y al mismo tiempo las políticas sociales. Yo creo que los que somos pro empresa privada, pro libertades, los que estamos en contra de esos socialismos que llamaron socialismo siglo XXI, deberíamos asumir el compromiso de una prédica en todas partes sobre la necesidad de llevar la inversión privada de la mano de políticas sociales. Son mutuamente dependientes. La inversión privada hace sostenible la política social y a su vez la política social hace legítima la inversión privada. Yo creo que cuando hay un problema en el continente de sectores de pobreza muy grandes, nosotros tenemos que señalar lo que principalmente ha faltado y creo que es eso. Presidente Uribe, me están enviando una pregunta para usted desde la unidad social de un sector que se niega a aceptar el socialismo. ¿Qué garantías tendría para hacer oposición sin que se tomen represalias? No, yo creo que hay que apostarle al ejercicio democrático. Los que defienden las tesis del gobierno del presidente Petro, que las defiendan. Y quienes tenemos desacuerdos, que los expongamos. Y ojalá hubiera, yo celebré el diálogo con el presidente Petro. Y ese diálogo se le comunicó abiertamente a la opinión pública colombiana. Porque la oposición no puede ser cerrera. Allí donde haya posibilidades de acuerdos, de construir alternativas, hay que hacerlo. Pero en eso también tienen que ayudar los gobiernos. O sea, el ejercicio del gobierno oposición es un ejercicio que finalmente coincide sobre un espacio, sobre un territorio, en un momento, sobre una nación. Entonces, no puede ser el gobierno haciendo todo lo que quiere y la oposición negando todo. No puede ser de esa manera. Hay que buscar que el ejercicio gobierno-oposición no estanque ni le haga daño a los países, sino que los mejore. Pero existe también esta nueva concepto de la cultura de la cancelación. Si yo hablo mucho de los valores de la libertad, de la empresa privada, de la familia, va a venir un grupo y me van a cancelar. Es la cultura de la cancelación. Es la cultura de que si tú no piensas como la izquierda, van a recibir represalias. Es lo que está ocurriendo realmente. Hay que, primero, por ejemplo, cuando los gobiernos promueven esas represalias, afectan las libertades, se están apartando de lo que es el compromiso democrático, que es un compromiso que en nuestro continente es muy claro. Está ahí inscrito en la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos y en la Carta Democrática Interamericana. O sea que esto no es solamente un tema
caprichoso de algunos, sino también es un acuerdo jurídico-político de los varios acuerdos jurídico-políticos de los cuales han sido signatarios nuestros países, con el problema de que no se les hace cumplir debidamente. Estamos viendo la represión a la Iglesia Católica en Nicaragua, además de tantas expresiones de represión, y no hay medios eficaces, a pesar de la buena voluntad de la OEA y de su secretario general, el doctor Almagro, no hay medios eficaces para hacer cumplir con los tratados garantes de la democracia. Entonces, hay un riesgo que estos socialismos, cuando se convierten en dictaduras, sean los que anulen estos valores democráticos. Mientras eso no ocurra, quienes defendemos estos valores democráticos en toda su dimensión, los derechos de la familia, los derechos del niño, una cosa son los derechos de la mujer, otra cosa es la contracultura del género, etcétera. Que los que defendamos los derechos democráticos lo hagamos con valor, con compromiso, sin renunciar a espacios, entrando a toda parte, a los espacios reducidos donde nos aplauden y a los espacios donde encontramos mayorías que se nos oponen. Pero también hay que estar dispuesto, sobre todo en la parte de los líderes, hay que estar dispuesto a asumir el riesgo y a pagar el costo del riesgo. Por supuesto, y hay que hacerlo tranquilamente, firmemente. ¿Qué me dice? Pero ahí seguimos en la lucha y seguimos con alegría democrática, con convicciones. Sí, así lo vi. Ha sido perseguido por todos lados, ¿no? Por supuesto, pero ahí estamos con toda firmeza. Hombre, no hay derecho. Meten a la cárcel unos ministros míos porque una señora dijo que ellos le habían dado unos puestos para unos votos y la señora se autoincriminó, se dijo que le había pagado la delincuencia. A los ministros míos no los dejaron controvertir eso, no se robaron un peso. Hombre, y está impune el gobierno elegido por Odebrecht. Por favor, pero ahí seguimos en la lucha, con firmeza, pero sin amarguras. Eso es. Pechito a las balas le llamamos nosotros aquí a eso. Poniendo el pecho a las balas. La batalla va a ser dura, presidente, y yo creo que hay conciencia y que nuestra querida América está poco a poco tomando conciencia de todo eso y tratando de alguna manera de madurarla, de procesarla y ver cómo salimos de este atolladero en que estamos. Está bien compleja la situación. Y creo que la verdad tenemos que traerla justamente a través de actividades como esta, a través de foros, tratando de que nuestra ciudadanía se eduque, que recupere el pensamiento crítico o la educación. Yo creo que la izquierda, uno de sus peores trancas que tiene, es justamente la educación de un pueblo. Un pueblo culto no cae en estas cosas, pero nos va a costar bastante poder restaurar esos valores y esas cosas que hemos perdido en nuestra América Latina. Y a la juventud latinoamericana nosotros le vamos a tener que dar opciones. Yo creo que la opción de la educación es una opción que ha avanzado bastante, lo digo por mi país y seguramente va a seguir avanzando, pero el problema del empleo y el emprendimiento tiene muchos obstáculos. Nosotros tenemos que asumir un compromiso para darle todas las oportunidades de emprendimiento a los jóvenes. Pretender que los jóvenes apoyen sistemas con altos niveles de desempleo juvenil y con muy bajos niveles de ingreso para los jóvenes es muy difícil, resulta imposible. Nos toca estudiar y proponer con toda devoción las soluciones para el emprendimiento a los jóvenes y para que puedan tener ingresos que les permita vivir con dignidad, con alegría. Presidente Uribe, siempre es una gran alegría
una grata experiencia poder conversar con usted a través de la tecnología. Cada vez que yo me encuentro con un video suyo por ahí en las redes sociales, también disfruto mucho viéndolo, porque usted ha sido un defensor de la libertad, es un patriota, le están diciendo ahí sus conciudadanos, el gran pensador y patriota. Doctor Uribe, me gustaría pedirle un mensaje final para este foro de Chillán, que estamos en pañales, que estamos recién empezando, pero su presencia nos da mucha alegría y nos da mucho impulso para seguir adelante. Mi mensaje de agradecimiento y de felicitación. Es muy difícil esta tarea cuando se está en la adversidad, pero un pensador colombiano decía que el alma de las ideas, como el material de los barcos, no se conoce en la calma, sino en plena tempestad. Por eso felicito al Foro de Chillán por este gran esfuerzo, un esfuerzo que realiza en plena tempestad y que necesitamos apoyarlo y que se le apoye en todo el continente. De corazón, agradecido con ustedes. Muchas gracias, presidente Uribe, por ese mensaje maravilloso y por su tiempo dedicado a participar con nosotros en este Foro de Chillán 2022. Y bueno, quizás el próximo año lo haríamos en Colombia, ¿no? Va a haber que hacer más que uno por año. Yo creo. Con mucho gusto. No, es que la situación es difícil. Yo cumplí ahora en julio 70 años. Nunca pensé cuando esperaba esta edad que me fuera a tocar una tarea tan ardua. Y tocó. Y tocó. O sea que tenemos que intensificar la tarea, queridos amigos. Sí. Presidente, mire, yo quisiera perseverar en esto, los programas que iniciamos ya el año pasado con Tomás de una forma muy humilde, muy rústica, pero hemos logrado convocar a personas de su tamaño. Usted, junto con otros líderes, pocos, ya demasiado pocos, líderes, son un tremendo referente en esta América que cada vez se oscurece más. Usted es una de las luces que brillan todavía al final de ese túnel. Le digo con emoción que le agradezco su presencia acá a nombre de Chile y de todos los latinos, de todos los ciudadanos de bien que hoy están mirando y que verán también este programa en diferido. Para mí, un gran honor haber compartido pantalla con usted nuevamente. Un abrazo tremendo, afectuoso y mi deseo de que continúe. ¿Por qué? Porque Latinoamérica lo necesita. Esa luz no puede apagarse en este oscuro túnel que estamos ingresando. Muy agradecido. Buenas noches. Un abrazo solidario.